Estamos en Aranda de Duero, frente a la fachada de Santa María la Real. ¿Qué es esta portada que estamos viendo aquí atrás? Esto en el fondo es un cartel publicitario, igual que puede poner, por ejemplo, C. Tangana en la Gran Vía. ¿Qué anuncia? Anuncia varias cosas. Lo primero, arriba, el poder del rico. Debajo también, pero ya tratando de abrazar un poco a los pobres, algo un poco más caritativo, digamos. Arriba del todo vamos a ver algo increíble. ¿De quién son esos escudos que vemos arriba? De la reina Juana I de Castilla, que como sabéis, tanto primero su padre como luego su hijo la llevaron a Tordesillas para quitársela de en medio, aunque nunca perdió su título de reina. Jamás, la trataron bastante mal. Por eso intentaban decir que era Juana la Loca, un título muy injusto, por cierto. Esta es su última gran reivindicación, está diciendo: aquí estoy yo, sigo siendo la reina. Es una llamada en una ciudad muy querida por ella y por sus padres, ¿vale? Primero tenemos el escudo de Juana I. También tenemos las flechas por Fernando, el católico, y el yugo, Y, de Isabel. Más abajo tenemos algo muy extraño de ver en un edificio religioso, que es el escudo de la ciudad de Aranda. Vemos el puente con los tres ojos y los leones. Esto es muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué hay un elemento civil en un edificio religioso? Seguramente Aranda de Duero en aquel momento estaba gozando de una gran riqueza debido al vino, así que podía sufragar parte de esta portada, que eran realmente caras. Más abajo, en las enjutas de los arcos, debajo de las escenas de la Pasión, tenemos el escudo del que era en aquel momento el obispo de Osma. Aquí, justo aquí, estaban dos casas que el resto de vecinos quería derribar para poder acceder por esta avenida hasta la plaza de Santa María, donde se celebraba el mercado semanal y donde un lugar de interés político y mercantil y económico, y también de exhibición social. Pero había dos casas que lo impedían. Unos vecinos querían tirarlas, los dos dueños de las casas no. Entonces van a juicio y hay que mandar unas pruebas para ver qué determinación. Por eso, este es el origen del plano urbano más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa. Fijaos, aquí estaba la avenida, nosotros estamos justo aquí y aquí está la plaza. Hay que decidir si estas dos casas se tiran o no, así que vamos a ver una réplica de ese plano conservado en Simancas. Finalmente, ¿qué pasó con ese juicio? ¿Qué pasó con las casas? Se aportó una visión nueva, se obligó al corregidor de Aranda a demoler estas dos casas que obstruían este claro acceso a la plaza de Santa María, es decir, triunfó lo colectivo sobre lo individual. Quiere decir que estamos pasando de una concepción medieval de la ciudad a una concepción ya más propia del Renacimiento, igual que años después, siglos después, el sonorama es una cosa que, digamos, piensa más en el bien común que en el bien individual. También voy a deciros una cosa, este plano, bueno, estamos viendo una réplica porque el original está en Simancas, es una réplica en relieve. Vamos a observar varias cosas que nos cuenta este plano, porque este plano, en el fondo, ¿sabéis lo que es? Un selfie de una ciudad. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es un selfie? Porque esto muy posiblemente lo fueran a ver los reyes católicos o, si no, sus juristas. Se trata de ofrecer una visión idealizada de una gran villa. Primero, la rotundidad con la que está la muralla que separa el ámbito rural del ámbito urbano. Fijaos lo que está, los dos puntos de entrada, los puntos cardinales. Pero vemos que hay más puertas, esta y esta. ¿A dónde llevaban estas? A los arrabales. Pero esos arrabales no están representados. Tampoco está representado el río Bañuelos, que era un poco de menor importancia que el Duero. El Duero está, vemos los molinos y vemos que también empieza a ser una zona de recreo, puente y con la salida de la puerta de Alfonso X el Sabio. ¿Qué más observamos aquí? Observamos que este trazado todavía lo podemos seguir hoy en día. Eso se llama ley de persistencia del plano. Ese plano que hay original se sigue manteniendo a lo largo de los siglos. Se señalan los lugares fácilmente reconocidos, como la Plaza del Rollo de la Justicia. Aquí estaban puestas las leyes, las distintas plazas. En el plano vemos cómo están escritas una serie de calles. Calle de los Moros, o calle de la Pescadería, o calle donde vive no sé quién importante. Vemos a qué se da importancia y a qué no. También, vamos a ser justos, es cierto que es un plano donde triunfa por fin lo colectivo sobre lo individual, pero vamos a matizar un poco. Esto se puede hacer también porque los reyes católicos habían expulsado a la población judía y a la población mora. Por tanto, podemos decir que ya se gobierna para cristianos viejos o para conversos, es decir, todos responden a una misma ley donde todo el mundo está agrupado. Pero recordemos, triunfa por fin lo colectivo sobre lo individual. Tenemos la suerte de contar con Juan Carlos, uno de los grandes responsables de Sonorama Ribera, para que nos explique también una de las curiosidades del litigio de estas casas que obstruían. ¿Qué es lo que obstruían y qué peculiaridades tenía ese barrio? Bueno, pues como se ve claramente en el plano, ¿verdad? O sea, esta casa, motivo del litigio, un poco estaba en línea recta entre una de las llegadas principales a Santa María. Entonces, ¿qué pasaba con los feligreses que venían, digamos, de esta zona de Aranda? Pues que tenían que pasar por el barrio chino, entre comillas, ¿verdad? Que había en Aranda en aquella época, en la que, bueno, pues digamos
que la gente de los pecadores y aquellos que buscaban el pecado, pues se iban por esas callejuelas, y ese fue el motivo, uno de los motivos por el cual también se decidió quitar esta casa, y a la vez pues un poco evitar este barrio chino y evitar el pecado, y que los feligreses fueran pues en línea recta hacia nuestra querida Santa María, y evitar la tentación de la calle oscura en la que estaba, bueno, las cosas menos recomendables de la localidad. Muchísimas gracias. Estamos en la Plaza del Trigo con Juan Carlos, uno de los grandes responsables de Sonorama Ribera, y si alguna vez os preguntan cuál es el lugar más iconográfico, más representativo de la música española, mucha gente diría la Plaza del Trigo. Muy buenas, quería preguntarte por qué escogisteis la Plaza del Trigo para esos conciertos diurnos donde lanzáis a los grupos. Grupo que toca aquí, grupo que va al estrellato. Bueno, me gusta que la gente tenga ese concepto, no creo que tengamos esa capacidad, pero bueno, sí que es cierto que vamos a decir que en los últimos años, pues sí que bueno, los grupos que han cerrado la Plaza del Trigo un poco se han visto ya, ha supuesto una especie de último escalón para llegar a la primera plana. Y bueno, pues elegimos la Plaza del Trigo porque lo que sí que teníamos muy claro era que nosotros, bueno, somos uno de los festivales más longevos del pop español, llevamos 26 años, y independientemente de lo que sucedía en un recinto, que es un poco lo que pasa en todos los festivales, nosotros quisimos que el pueblo fuera partícipe. Entonces elegimos esta plaza, bueno, es una plaza que es muy icónica a día de hoy, lógicamente por lo que supone con el festival, pero bueno, como puedes comprobar, es una plaza que está justo en el centro de Aranda, que está muy cerquita de Santa María. No es tan grande como la Plaza Mayor, pero claro, desgraciadamente cuando arrancó la Plaza del Trigo el festival tampoco era tan grande. Entonces, bueno, pues era un espacio, digamos, acogedor en el que nosotros queríamos hacer partícipe y al resto de la población del festival, y por eso elegimos, porque bueno, tiene su punto tradicional castellano, y era una buena manera de conocer el pueblo para aquellos que venían a una actividad que no tenía nada que ver con el pueblo, sino que iban a ver una serie de grupos, y nosotros queríamos que vieran nuestro pueblo. ¡Qué maravilla! Llamamos Plaza del Trigo, pero ese nombre es relativamente antiguo y moderno, pero también tiene otros nombres. Cuéntame un poco. Esta plaza, de hecho, cuando yo era más jovencito, no se la conocía como la Plaza del Trigo, era como la Plaza del Comandante Requejo, que es un personaje histórico que participó en la Guerra de Cuba y que es originario de Aranda. Y bueno, yo creo que, no sé exactamente en qué época, pero quizás a finales de los 80 o en los 90 se recuperaron una serie de nombres históricos de plazas y de ubicaciones de aquí de Aranda. Por ejemplo, la Plaza del Trigo, porque aquí se hacía el mercado del trigo, igual que está la calle del aceite, que era donde se vendía el aceite, la Plaza de la Sal, donde se vendía la sal. Entonces se recuperaron un poco esos nombres que probablemente fueron los originales, y que luego, bueno, pues ya sabes que la historia siempre a todos nos gusta poner nuestra impronta, ¿verdad? Y cada uno, bueno, pues hubo plazas del Generalísimo que luego dejaron de llamarse. Muy bien, pues ahora nos vamos a ver dos particularidades muy molonas que tiene esta plaza, una de ellas literaria y otra de carácter arquitectónico. Juan Carlos, no sé si lo sabes, pero esta casa que tenemos aquí detrás, que todo el mundo vemos a lo largo de los festivales, una y otra vez, 1000 veces recogido en fotos, es lo que en el Museo del Pueblo Español, que se hizo para la exposición de 1929 de Barcelona, es lo que se escoge. El edificio está replicado exactamente como la tipología castellana de construcción. Es increíble. O sea, que podemos ir a Barcelona y ver un poco de Castilla. Ya te digo. Bueno, es una cosa que me acabo de enterar ahora mismo, que lo acabas de contar. O sea, que está muy bien ilustrarme a mí sobre mi propia ciudad. Bueno, en realidad, la Plaza del Trigo para nosotros tiene el sentido de la misma manera que quisimos que el pueblo se integrara en el festival, un poco por necesidad. Llevamos muchos años, pero hasta alcanzar ese volumen de festival, pues lógicamente hemos pasado varias fases. Otro de nuestros elementos diferenciador fue intentar crear lo que dice Javier, el director, dentro de nuestra responsabilidad está crear los cabezas del cartel del futuro. Entonces, bueno, es un poco el sembrar el trigo, ¿verdad? Entonces, de esta manera así un poco tan poética, que no fue tan rebuscada en ese momento, pero sí que se puede establecer un poco ese paralelismo de que hay que sembrar. En nuestra responsabilidad como promotores está el sembrar para que esas bandas que un día han estado aquí, si hemos ayudado con nuestro granito de arena a que se establezcan en primera línea, pues estupendo. Qué maravilla. Y ya por última cosa, no es que esta plaza solamente sea la gran lanzadera para muchos grupos nacionales, sino que además aquí Pío Baroja sitúa la residencia de Eugenio de Avinareta en su novela Con la pluma y el sable. Y lo que hablábamos, gracias Juan Carlos por estar, que efectivamente no solo hay que cosechar, también hay que sembrar. Un placer. Aranda de Duero son 3 ciudades. La que vemos, la ciudad provisional, que sería el Sonorama, y una tercera que está debajo. Son 130 bodegas y 7 kilómetros de recorrido. Una ciudad en negativo subterránea, a unos 20 metros debajo del suelo. Construidas muchas de ellas en el siglo XIII. Aranda de Duero era un lugar que estaba en un enclave perfecto para distribuir el vino. Descubren que a esta temperatura uniforme de 11-12 grados, el vino fermenta mucho mejor. Y se crea todo esto. Fijaos, arcos para sostener todo el tipo de arena,
y de arcillas que hay arriba, que hace que el nivel de humedad siempre sea el mismo. Es increíble. Es un tejido subterráneo como una especie de catacumba gigantesca llena de vino, porque el ser humano desde muy antiguo siempre quiso fermentar cosas para colocarse. Es así, somos así. Y así disfrutamos a veces más de la amistad, del amor, incluso del arte. Lo que me gustaría contaros es que esta red de bodegas, hay una zona de Aranda de Duero donde no están. ¿Dónde no hay bodegas? No hay bodegas en la antigua judería y en la antigua zona donde vivían los moros. Tiene su sentido. Además, casi todas están justo debajo de las casas, para que los sistemas de ventilación, importantísimos, porque el gas que desprende el mosto al fermentar es muy tóxico, se fuese liberando. Y para airear también las bodegas, para que esas salidas diesen a la calle o a las casas, pero no en medio de la calle. Una obra maestra, como tantas que tiene Aranda de Duero. La ciudad que se ve, la ciudad provisional y la ciudad en negativo. La subterránea, quizá la que más nos gusta.